Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Roberto Bellarmino vivió en Italia entre los años 1542 y 1621. En el año 1560 ingresó a la Compañía de Jesús. Fue un gran teólogo que se dedicó no solo a las enseñanzas de universidades, sino que también confeccionó el catecismo para instruir en la fe a todos los creyentes. Por medio de ellos, todo el pueblo fiel conoció las enseñanzas del Concilio de Trento. Fue asesor de los papas, quienes aconsejó siempre con la verdad y sin temor de expresar sus más hondas convicciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, una vez más pedimos por nuestros jóvenes en este mes de septiembre, bajo la intercesión, la advocación de San Miguel Arcángel. Y también en este mes en que recordamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, que podamos leer, entender, desmenuzar y llevarlo a la práctica de nuestra vida. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alguien preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembras no llega a tener vida, si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere, a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos.
Se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Porque hay un cuerpo puramente natural y hay también un cuerpo espiritual. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre Adán fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida, pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré delante de Dios en la luz de la vida. Caminaré delante de Dios en la luz de la vida. Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Caminaré delante de Dios en la luz de la vida. Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza, porque tú libraste mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que camine delante de Dios en la luz de la vida. Caminaré delante de Dios en la luz de la vida. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre los espigos y éstas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil y brotó y produjo fruto el 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús le dijo: a ustedes se les ha concedido reconocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces, creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Los que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que estamos reflexionando. Es una de las lecturas maravillosas que tenemos para comparar qué clase de corazón, qué clase de vida nosotros tenemos, qué clase de disposición a la palabra del Señor. Ayer Eva Peñan de Yara y Eñan de Hamba Eva Peñan de Yara y Señan de.
Y aquí nos cuenta la parábola del sembrador que sale al costado del camino, entre piedras, entre espinos y en tierra fértil. La pregunta ahora para nosotros, y me parece que Nañicote hoy lleva la gente y la ñañi a la ya predicar, porque porque es una parábola. Y la parábola es el cuento que nosotros entendemos hoy que veñan de punto uno, ya y cuapona, haupe veñan de ya seco peixa guaina de ya, seco peaina. Y entonces, ahora comencemos, porque hasta la explicación, ¿verdad?, se nos da aquí. ¿Quién es ese que está al costado del camino? Vienen los pajaritos, comen, quiere decir que va evento porque está ahí ven acá. Pero onda, porque entiende, sino que no entiende, sí. Y entonces no dejas que esa semilla pueda crecer. No dejas que esa gracia del Señor pueda tomar auge y fuerza. Y esto es importante que tengamos en cuenta, queridos hermanos. Pero después está esta otra que cae, dice, allí, en medio de estas piedras, ciertamente que es difícil. Comienza, o añe por un ave, dice, son los que reciben la palabra de Dios con alegría. Pero apenas la oyen, como no tienen raíces, entonces no recoy raíz. Quiere decir que nos siguen, quiere decir que os endomin, tenía por un ave o gustacho, y por ahí tico lo lleea, y por ahí tico, pea, peña gendúa ñaína, pero pebevente lleva. A veces yo que fuera veñan de yara o yerureñan, de jerure veñan de ejina, ay iñan de ejina, llevan eisha bañan de yaicoana. Y así, por supuesto, ¿verdad?, se nos presenta y nos dice, pero no tienen raíces. No tienen raíces, queridos hermanos, justamente porque no lo profundizamos. Y con la falta de raíces ciertamente nos morimos enseguida. O nos ahogamos porque hay tantas cosas, dice, en el mundo, preocupaciones, riquezas, placeres de la vida. Y vamos detrás de estas cosas y no comprendemos, no entendemos lo esencial y lo fundamental en la vida del cristiano. Queridos hermanos, vamos a poner esto en manos del Señor y vamos a procurar sobre todo hacer un camino. Vamos a hacer fuerza, vamos a hacer con entusiasmo lo que el Señor nos está pidiendo para poder salir adelante, ¿verdad? Porque si no, diga, tomo, ay, allí va peñan de yarañe, hoy que veñan de apeto, o veñan de corazón, yarajá, te nonde. Y por último, queridos hermanos, y esto es lo esencial y lo fundamental y lo que pedimos hoy en esta Eucaristía, toda mina llevan ese terreno fértil, tajeño y mina, toca mina, lleva opecha manteico y catuta ñandeñame, frutos, queridos hermanos, frutos de la presencia de Dios, frutos de cosas positivas, queridos hermanos. Nuestra sociedad, nuestra familia y todos necesitamos de estos frutos desde la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Biblia y desde ahí tenemos que entender y ofrecer lo mejor, justamente, la gracia, la fuerza y el amor de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que se convierta en tierra buena, donde crezcan las semillas del reino y den muchos frutos. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que la semilla de la palabra se practique y testimonien en el hogar. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios recibida hoy produzca en nosotros frutos de justicia, amor y perdón. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación. Por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa,
con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Confianza
caminen juntos como hermanos, sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios, sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, oh vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida,
Queridas hermanas y hermanos, es un gusto saludarles. Soy el Padre Sam. Tengo aquí conmigo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero como pueden darse cuenta, es una imagen rota. Le faltan ambas manos y la tercera parte de su corona ya no está. Es una imagen que se quebró, está rota. Y muchos, como en este caso, se preguntan qué hacer con una imagen o un objeto religioso que se dañó o está roto. ¿Cómo procedo en esos casos? Eso es lo que quiero responder en el siguiente video. Lo primero que quiero hacer es desmentir una mentalidad que se tiene. Muchos creen que una imagen rota o dañada estando en casa es causa de mala suerte. Y si yo tengo una imagen que está dañada, me va a ir mal. Eso no es así. Eso se llama superstición. Si una imagen se dañó, si una imagen se rompió, no le busquemos 5 patas al gato. Simplemente fue que el material se quebró por lo frágil, se degradó con el tiempo, etc. Se arruinó el material y ya. Pero no significa que eso sea causa de mala suerte para esa persona o para esa familia. Aclarado esto, vayamos al punto. Si una imagen o un objeto sagrado se puede restaurar, eso sería entonces lo ideal. Esa sería la primera opción, buscar repararla. Pero si esto no es posible, vamos a ver qué opciones tenemos. Me gustaría, antes de continuar, aclarar cuál es el sentido de tener imágenes u objetos religiosos con nosotros. En la doctrina católica, lo sabemos muy bien, una imagen no se adora, se venera. Venerar significa respetar eso que esa imagen o ese objeto representa. Les pongo un ejemplo extraeclesial. Los símbolos patrios. Cada país tiene un escudo nacional, un himno nacional, una bandera nacional. A esos símbolos patrios se les rinde veneración, es decir, se les respeta. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, todos los lunes pasábamos a cantar el himno nacional, a rezar la oración a la bandera. Eso es veneración, respetar algo por lo que representa. Cualquiera pudiera decir, ¿pero qué sirve un pedazo de tela? Refiriéndose a la bandera. Es que no es el pedazo de tela en sí, sino lo que representa a todo un país. Entonces yo venero no ese pedazo de tela, sino lo que representa. Por lo mismo, cuando alguien quema una bandera, no está quemando simplemente un pedazo de tela, está quemando todo lo que eso representa para ese país. Y por lo mismo ese acto se considera algo grave, una falta de respeto grave para un país. Entonces, pues, las imágenes lo que hacen es remitirnos a eso que están representando. Fíjate lo que decía San Juan Damasceno. En otro tiempo Dios no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor. Y como va a decir la Sagrada Escritura, Cristo es imagen del Dios invisible. A través de la encarnación de Jesús, nosotros podemos representar. Y eso es lo que hace una imagen, representa algo más. Y nosotros veneramos no la imagen en sí, entonces, sino lo que representa. Ya vimos el ejemplo de los símbolos patrios. Regresando al tema, entonces, es ¿qué hacer si una imagen que me está representando, en este caso el Sagrado Corazón, puede ser una imagen de la Virgen, de un santo, de un Cristo, etc.? ¿Qué hacer si esa imagen ya no se puede reparar? Ya hemos dicho que esa es la primera opción, buscar, si es posible, la reparación. Si no es posible eso, hay otro detalle que hay que evitar. No es necesario llevar las imágenes u objetos religiosos a un templo, a un santuario o a un cementerio. No es necesario.
Porque también en las iglesias, si las imágenes ya no se pueden reparar, tendrán que ser destruidas. Entonces, si ya no se puede restaurar, no es necesario llevarlas a la iglesia, porque ahí también van a hacer lo mismo que tú puedes hacer en casa. Y eso es lo que voy a explicar en este momento. Por ejemplo, si una imagen, un objeto religioso, es de material que se puede quemar y ya no se puede reparar o reutilizar algunas piezas, entonces se puede proceder a quemar ese objeto o esa imagen siempre y cuando con la debida reverencia, con el debido respeto. Porque de eso es lo que se trata, de que las imágenes no estén tiradas en la basura y que luego se vaya a prestar a la profanación o a la falta del respeto. No hay que tirarlas así a la basura nada más. Entonces esa es como la primera salida. Si no se puede reparar, se puede quemar, siempre con la debida reverencia, con el debido respeto. Eso se hace, por ejemplo, con las palmas que se utilizan el Domingo de Ramos. Son palmas que han sido bendecidas, palmas benditas. ¿Qué es lo que se hace? El siguiente año, como ya están bastante viejas, entonces lo que se hace es quemarlas y se reutiliza las cenizas, en este caso, para el miércoles de ceniza. Pero el punto es, no es ningún problema quemar una imagen o un objeto si ya no se puede utilizar, porque lo que se está evitando es que se profane o que se le falte el respeto. Más bien, de esa manera está evitándose, en efecto, de que se vaya a mal utilizar. Esa es la primera salida. Pero si esa imagen o ese objeto no se puede quemar, entonces la otra opción es hacerla añicos, hacerla polvito, y eso ya pues lo podemos mezclar, no sé, en una maceta o en la tierra. De tal forma pues que no se preste a la profanación o a las faltas de respeto. Voy a concluir recordando lo que la Iglesia dice de la veneración a las imágenes. ¿Cuál es el sentido en sí? Esto dice el Concilio Vaticano II en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Es un documento que se publicó en el 2002. No es el Concilio Vaticano, sino que es unas indicaciones que se dieron sobre la devoción popular y la liturgia. Dice ahí: es necesario sobre todo que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es algo que dice relación a otra realidad. La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa. Ahí está el ejemplo de los símbolos patrios que mencionábamos. Por eso a las imágenes se les debe tributar el honor y la veneración debida. No porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique este culto, o porque se deba pedir alguna cosa a estas imágenes o poner en ellas la confianza, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa se refiere a las personas que representan. Y ahí está en efecto la diferencia entonces entre una imagen y un ídolo. Una imagen me está representando algo, y cuando yo hago oración ante una imagen, entonces yo estoy venerando eso que representa. Por ejemplo, una imagen del Niño Dios me está representando el misterio del nacimiento de Jesús. Y esa imagen me ayuda a hacer oración, me ayuda a recordar la humildad de este Dios que se hace niño. Entonces la imagen me remite a Dios, la imagen me lleva a la realidad celestial. La imagen entonces me acerca a Dios, eleva mi espíritu en oración. Por el contrario, el ídolo, al contrario de la imagen, no me acerca a Dios, me aleja de Dios, porque le estoy quitando el lugar que le pertenece a Dios. Por eso, en efecto, una imagen se puede convertir en un ídolo si nosotros no tenemos claro qué es esa imagen. Pero no es automático que porque esa imagen va a ser un ídolo en sí. Esa es una mentira que muchos nos quieren hacer creer. La imagen me remite a Dios. Y cuando es así, no hay nada de malo en ella. Pero cuando esa imagen se convierte en ídolo, es decir, ya creo que eso es Dios y me aleja de Él, ahí sí se está convirtiendo en ídolo. En la Sagrada Escritura, en varias ocasiones, el Señor le pide al pueblo de Israel que construya imágenes. Por ejemplo, cuando mandó a construir el arca
que iba a contener la alianza. Mandó construir los 4 querubines, etc. O cuando le dice Dios al pueblo de Israel que construyan una imagen de serpiente y que la pusieran en alto. Fueron indicaciones del mismo Dios al pueblo de Israel. Es decir, la imagen en sí no es mala, pero puede prestarse a confusión. De hecho, cuando la serpiente empezaron a venerarla como Dios, ahí tuvo que ser destruida. La imagen, insisto, me acerca a Dios. Si esa me aleja de Dios, es ahí donde se puede convertir en un ídolo. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, si una imagen u objeto religioso se dañó, se rompió o ya no se puede reparar, esa sería la primera opción, entonces se puede quemar, siempre y cuando se haga con debida reverencia y con el debido respeto. Si no se puede quemar, pues se puede destruir, se puede hacer añicos, polvito, y esto pues ya se mezcla con la tierra. Ahí no se le está faltando el respeto, no se está profanando. De hecho, se está evitando que se llegue a ello. Que el Señor te bendiga. Soy el Padre Sam. Aunque mi corazón se inquiete o tenga 1000 ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga 1000 preocupaciones, solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. Aunque mi corazón se inquiete o tenga 1000 ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga 1000 preocupaciones, solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies. No permitas, oh Maestro, que yo llegue a abandonarte. Quiero elegirte siempre a ti, elegir la mejor parte. Jesús, quiero estar a tus pies. Jesús, tu presencia disfrutar. Jesús, que no importe nada más. Jesús, quiero estar a tus pies.
¿Sabías de un santo que bautizó 300.000 paganos para la fe católica? ¿San Pablo Apóstol? No. ¿San Francisco Javier en las Indias? No. Fue un santo que vivió en Colombia, San Pedro Claver. ¿Conoce su historia? Asiste a este programa hasta el final. Salve María. Vamos a contarles brevemente la historia de un gran santo que se santificó en Colombia, de origen español, San Pedro Claver. Deben haber oído hablar de él. Él es el patrono de los esclavos africanos. San Pedro Claver nació en 1580 en Verdú, una ciudad ahí de Cataluña, en España, y entró joven a la Compañía de Jesús. A los 22 años hizo sus primer votos. La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, los jesuitas, que fue una de las grandes órdenes misioneras en América. Y en fin, estuvo haciendo sus estudios en varias ciudades y fue enviado a hacer parte de sus estudios en Palma de Mallorca. Y ahí conoció a otro gran santo jesuita, que era un hermano, no era sacerdote, era hermano, y era el portero del convento ahí en Palma de Mallorca, San Alonso Rodríguez, un hombre que había tenido familia, había enviudado, había perdido sus hijos y ya muy mayor entró a la Compañía de Jesús, un gran santo con dones místicos y un gran director espiritual. Fue asesor espiritual de muchas almas virtuosas. Y él, San Pedro Claver, hizo mucha amistad con él, la santidad de los dos los hizo entrar en mucha consonancia y todos los días conversaban 15, 20 minutos sobre cosas espirituales. Y San Pedro Claver iba escribiendo todos los consejos que él le daba y con eso hizo un cuaderno de notas de consejos espirituales que los guardó por toda la vida y siempre lo consultaba y siempre, bueno. Y él le preguntaba a San Alonso Rodríguez que cómo hacer para ser santo. Y en una ocasión que le preguntó eso, le dice San Alonso: mire, hay tantos hombres que arriesgan su vida y atraviesan los mares, pasan por tempestades y todo para ir al Nuevo Mundo, América, a buscar fortuna, a hacer dinero, a buscar poder, y no hay quien corra esos ríos para ir a salvar a las almas. Tú deberías ir a América a salvar tantas almas que se pierden ahí, a evangelizar a los indios, a los negros. Y de hecho él le contó que había tenido una visión. San Alonso Rodríguez tuvo una visión en la cual él fue llevado al cielo y vio muchos tronos ocupados por santos y había un trono vacío. Y en ese trono vacío un ángel le dice: este trono va a ser ocupado por tu discípulo Pedro Claver, porque él va a salvar muchas almas en América. Por eso él le aconsejó ir para América. Y de hecho San Pedro Claver pidió a sus superiores y sus superiores lo mandaron. Él todavía era estudiante, no era sacerdote. Llegó a Colombia, llegó por Cartagena, subió por el río Magdalena, estuvo parte de sus estudios en Bogotá, incluso estudió en la hasta ahora Universidad Javeriana, la jesuita, ya había sido fundada, y luego fue enviado a Tunja, y también en Tunja hizo parte de sus estudios, y al final fue enviado después a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote con 35 años de edad. Y unos años después, ya con 42 años, hizo sus votos solemnes como jesuita. Había hecho votos temporales que se hacen primero por algún tiempo, hizo sus votos solemnes. Y es célebre, muy lindo, que cuando él firmó el acta, que se firma cuando se hace esos votos, que son los votos de pobreza, castidad y obediencia, él firmó abajo diciendo: esclavo de los esclavos africanos para siempre. O sea que él quería consagrar su vida y se quería él hacer esclavo, dedicar su vida, consagrar su vida a los esclavos africanos. En esa época, infelizmente, por la decadencia moral y religiosa, fruto del Renacimiento, el espíritu mercantilista, en fin, había ese comercio terrible que la Iglesia condenó, los papas lo condenaron en documentos y tal, pero infelizmente en esa época hubo mucha connivencia con esta práctica terrible que era el comercio humano con los africanos. Venían barcos enormes cargados con venían unos 10.000 africanos que además, ya eran esclavos porque en sus tribus ellos eran esclavos del cacique de ellos y eran los caciques de ellos en África que se los vendían a los traficantes ingleses y portugueses, y estos los traían aquí a América
como mano de obra, y bueno, los trataban como animales, muchos llegaban muertos, llegaban enfermos, en fin. Entonces San Pedro Claver en Cartagena, que era el puerto por el cual entraba el mayor número de esclavos aquí a América, porque tenía un permiso especial para eso, entonces ahí en Cartagena él vivía en el convento de los jesuitas que da para el mar, y él vivía continuamente esperando a ver cuándo aparecía un buque negrero en el horizonte para ir a hacer apostolado y a convertir a todas esas almas. Y a esos traficantes no les importaba, bueno, ni la salud física de ellos, ni el bienestar físico, y mucho menos el espiritual. Entonces él ya con el tiempo fue creando un equipo de asesores, tenía varios intérpretes, venían de países distintos, con lenguas distintas, entonces él averiguaba de qué países venía ese barco y buscaba a los intérpretes y pedía donaciones en toda Cartagena, la gente adinerada, que hubo gente, en fin, de buena posición económica que le ayudaba mucho, y entonces iba con mercados, con frutas, con alimentos, con perfumes, con sahumerios, con remedios, y llegaba él y entraba a esos sótanos, a esas bodegas de los barcos nauseabundos, cantidad de esos pobres hombres muriendo. Primero iba a buscar a los que estaban ya con riesgo de muerte, bueno, para tratar de que no murieran, sobre todo, claro, evidente, con medicinas, y los llevaba, en fin, a algún jergón más cómodo para atenderlo, les bañaba las heridas, las llagas. Cuenta muy lindo que cuando sentía alguna repugnancia por las llagas de ellos, entonces besaba las llagas para él vencer su propia repugnancia. Y entre los esclavos corría la voz de que a ellos los traían para comérselos. Claro, muchas de esas tribus en África eran antropófagas, entonces ellos creían que los traían aquí, a que aquí los iban a matar para comérselos. Entonces ellos, en fin, veían un blanco y estaban todos prevenidos. Y él llegaba con una sonrisa y cantando, y con los intérpretes les daba a entender que tranquilos, que él venía a ayudarles, que quería ser su amigo y tal. Y bueno, se ganaba el corazón de ellos, los moribundos. Él llevaba, como no hablaba la misma lengua, aunque tuviera los intérpretes, entonces él usaba medios audiovisuales, así como estamos usando con ustedes, pero el medio audiovisual de la época, claro, era una pintura. Entonces él tenía una pintura así grande, donde aparecía nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la sangre de él que caía, y la sangre que bañaba a esos esclavos, y después esos esclavos que se iban al cielo y aparecían todos refulgentes y esplendorosos en el cielo, y luego por allá abajo aparecía un demonio queriendo coger los esclavos estos y llevárselos para el infierno, y a través de los cultos idólatras que ellos practicaban en África. Entonces era una catequesis así, digamos, relámpago, porque en fin, estaban en peligro de muerte, y les daba a entender los rudimentos de nuestra fe, que era nuestro Señor Jesucristo, el cielo, el infierno, la eternidad, que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz por nosotros, y con el bautismo se lavaban nuestros pecados y se obtenía la salvación. Y los que aceptaban eso, él los bautizaba. Les bautizaba a los moribundos primero, luego los niños les hacía una catequesis especial. Y bueno, ya esos esclavos, pues bueno, los vendían en los mercados, iba cada uno a trabajar en una hacienda, en una mina, donde fuera, y él continuaba el apostolado con ellos. Entonces, claro, con ese trato bondadoso y dulce, se ganó el corazón de esa población, y él continuó su trabajo. Entonces los domingos él iba por las calles, tocando una campana, llamándolos a todos a la misa, y luego los confesaba, y en fin, hay muchos hechos. Una vez él iba por una calle de Cartagena, esas calles estrechas, coloniales, de piedra, y con una cantidad de casonas de balcones, y una ciudad amurallada. Hasta hoy en día existen esas murallas, existe la habitación, el convento donde él vivió, la habitación donde él vivió y murió, hasta hoy en día se conserva. Entonces iba por una de esas calles empedradas, y venía una niñita africana, así chiquitica, iba con un canasto de huevos que la patrona, la dueña, le había mandado a comprar una canasta de huevos. Iba la niña con los huevos, y se tropezó y ¡prum!, se le rompieron todos los huevos a la pobre. Entonces estaba la niña llorando, claro que el ama la iba a regañar, y entonces estaba desconsolada llorando con todos los huevos ahí rotos. Entonces pasa San Pedro y ve a la niña llorando. ¿Pero qué te pasa? No, pero tranquila, recógelos, pero si están rotos, no importa, recógelos. Entonces ahí la niña cogió el primer huevo roto, y al cogerlo, ¡pium!, el huevo se recompuso. Lo puso en la canasta, y tocó el otro, lo cogió y se recompuso. Así fue recogiendo todos los huevos, y los recompuso todos y los puso en la canasta. Una cosa muy linda. Y bueno, entonces la fama de él fue creciendo, incluso muchas personas adineradas, de buena posición social, encantadas con ese apostolado, lo acompañaban a esos lugares. Entonces durante años visitó una africana de esta ciega,
que vivía en un rancho, en el piso, y era ciega, la pobre iba casi todos los días, le llevaba la comunión, le llevaba los sacramentos, la acompañaba, la consolaba, iba al leprosario, había un leprosario de los africanos que también en un lugar, en fin, de condiciones higiénicas muy pobres, y él buscó cómo arreglar esas condiciones de ellos y los visitaba los días de las fiestas, les llevaba una banda de música y les llevaba comidas y les hacía, en fin, para alegrarles la vida.